Estamos en comunicación con uno de los dirigentes de uno de los sindicatos, en este caso de SADOP, para conocer los detalles acerca de cómo viven este regreso a la plena presencialidad en la provincia de Córdoba. Saludamos a Gerardo Bernardi, él es secretario general de SADOP. Gerardo, muy buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, muy buenas noches, ¿cómo va? Bien, bueno, gracias por atendernos. Contanos un poco cómo están ustedes con este retorno. Bueno, lo primero que habría que aclarar es que la vuelta a la presencialidad Sí, no es para todas las escuelas privadas de la provincia de Córdoba, bien, ¿sí? La diferenciación que habría que hacer que es solamente para aquellas escuelas que cumplan básicamente con dos condiciones. La primera es que deben presentar un proyecto de vuelta a la presencialidad que debe ser obviamente valorado por el COE local, que funciona conjuntamente con el Ministerio de Educación, y que garantice el aforo mínimo, es decir, el distanciamiento social de 1,5 metros de los alumnos entre sí y de 1,80 m entre el alumnado y el docente. Si se da este prerequisito y la escuela es inspeccionada, sí. ¿sí? Es valorada y es aprobada y se constata que en la realidad, tal cual ha sido proyectado, Sí. se va a poder cumplir, obviamente, para esas escuelas, para esos grados, si es nivel primario, para esas secciones, si es nivel medio, obviamente para ellos sí habrá presencialidad plena. El Gerardo, ahí resto te detengo de... ahí un segundito. O sea, primero se Sí, van a hacer estas fiscalizaciones, primero se va a verificar que efectivamente se cumpla con estas determinaciones. es correcto, Martín, eso. Mira, Y aquellas escuelas que sean aprobadas y que encuadren el requisito de que se respete el distanciamiento social del 1,5 metros y el segundo prerequisito tan importante como el anterior, que es el de la ventilación cruzada, si eso es chequeado y se aprueba, obviamente esas escuelas o esos grados, si es nivel primario, o esas secciones, si son nivel medio, podrán aplicar presencialidad plena. El resto de los establecimientos educativos sí, y de los grados y de las secciones que los que no no puedan cumplan. cumplir, correcto, con estas premisas, en Córdoba se está trabajando ya desde el inicio del 2021 con la bimodalidad, que es en burbujas alternas, en Claro. semanas pares o impares, depende de la semana que le toque, una semana presencial y otra no presencial, que me gustaría, Martín, hacerte la aclaración. Sí. Hay que diferenciar la bimodalidad entre presencialidad más una semana de no presencialidad, que no es lo mismo que decir presencialidad más virtualidad, ¿sí? Porque, digamos, la virtualidad, digamos, es un complemento pedagógico, es una herramienta que debe ser puesta al servicio, digamos, del hecho educativo, pero que debe, digamos, aplicarse dentro de los límites de la jornada normal y habitual, dependiendo de la carga horaria, obviamente, de cada docente. Gerardo, ¿tenés un estimativo de cuántos establecimientos educativos cumplen con estas condiciones que estás contando? No son muchos, Martín, todavía, porque se empezó a aplicar recién la semana anterior. Eh, de a poco sí sabemos que hay escuelas que han presentado este protocolo situado y que obviamente está en proceso de análisis en el COE cordobés. Yo creo que de a poquito algunos grados de algunas secciones se van a ir sumando. Sí, Esto generalmente es aplicable, Martín, sobre todo en las escuelas del interior de la provincia. sí. Son escuelas grandes, con espacios muy amplios, donde, bueno, la matriculación tampoco es tan alta, entonces eso permite, digamos, garantizar el aforo del 1,5 metros, digamos, como mínimo. Gerardo, ¿hay presión por parte de los padres para que esta presencialidad plena vuelva lo más rápido posible a pesar de los protocolos? Sí, Martín, como en el resto del país, digamos, hay un grupo de papás que creen que hay que volver a cualquier precio y Claro. obviamente eso no nos parece que es lo que corresponde hacer considerando la situación excepcional que estamos viviendo. Yo creo que hay que respetar los protocolos. Todos los ministros de Educación de todas las jurisdicciones, de todas las provincias, en el seno del Consejo Federal de Educación, han firmado una serie de actas de acuerdos donde básicamente hay que, bueno, sostener y garantizar dos requisitos. Uno es el índice de contagiosidad
y el otro es el índice de ocupación de las camas críticas. Eso para nosotros es vital porque obviamente me parece que hay que anteponer al hecho educativo el derecho a la salud, que obviamente es primario y es prioritario. Yo creo que si hay disciplina social, si todos hacemos bien los deberes, si usamos todos el tapabocas, si obviamente nos higienizamos las manos, si conservamos la distancia, si ventilamos aulas, si digamos, hacemos cumplir bien los protocolos, habrá, digamos, en el futuro presencialidad plena, sobre todo porque, al menos aquí en Córdoba, hemos avanzado mucho con el tema de la vacunación. Aquí ya todos los docentes de la provincia de Córdoba Qué bien. tienen al menos una dosis puesta. Qué buena noticia nos estás contando, Gerardo, porque conocíamos que era una provincia que venía complicado en relación al proceso de vacunación, sobre todo porque había buena parte de la población que no se quería vacunar. Bueno, de hecho, Martín, se da mucho eso. La verdad que, bueno, a ustedes les consta, Córdoba, hemos pasado, digamos, unos días difíciles. Córdoba, lamentablemente, ha sido una de las provincias con mayores índices de contagiosidad y de muertes, razón por la cual, obviamente, antes del receso escolar, el gobierno provincial ha decidido, bueno, las medidas restrictivas de volver a casa, es decir, la no presencialidad durante los últimos 20 días antes del receso escolar, Sí. lo cual vino bien porque eso amesetó y procuró o permitió en realidad, digamos, una declinación de la curva de contagio, lo cual obviamente es una evidencia absolutamente clara que las escuelas ya no son los lugares seguros y saludables como lo fueron en el 2020, porque sabemos bien que en el 2021 las cepas, bueno, las variantes han mutado, son mucho más intensas, mucho más contagiosas. Así es que cuando bajamos, digamos, o hubo restricción y hubo que volver a casa, bajaron la curva de contagios. Ahora que, digamos, se ha estabilizado la curva de contagio y ha disminuido también, a Dios gracias, la cantidad de fallecidos, obviamente hemos vuelto. Así que creo que debemos seguir portándonos bien para procurar presencialidad plena en los meses venideros. Bueno, sobre eso te quería preguntar, te saco un segundito del tema educativo, pero me parece importante y relevante. La provincia de Córdoba fue noticia hace una semana aproximadamente por el ingreso de la variante Delta, con este turista que ingresó, no cumplió de forma estricta con la cuarentena de los 7 días, no le había dado positivo el PCR inicialmente, a los 7 días sí le dio positivo, se detectó que tenía la variante Delta. Finalmente se propagó el virus, incluso se tuvieron que aislar muchas burbujas en varios establecimientos educativos y además se conoció que algunas personas que se habían contagiado y que sabían que tenían coronavirus, incluso creo que sabían que tenían la variante Delta, abrieron sus negocios y de alguna manera propagaron el virus y sobre todo esta variante tan peligrosa de forma totalmente irresponsable. Entiendo, no sé si continúan detenidos, pero estaban detenidos. La pregunta concretamente es ¿cómo impactó algo que por lo menos para mí es conmocionante? Bueno, obviamente no la pasamos bien, Martín, esa es la realidad. Yo creo que, digamos, lo enlazo un poquito con lo que estamos charlando recién. Yo creo que esta situación pandémica mundial, digamos, debe hacernos caer en la realidad que es una situación altamente excepcional, está afectando fuertemente nuestra salud. Lamentablemente se ha llevado a muchos compañeros, a muchos familiares, a muchos amigos. En el mundo, Martín, ya hay casi, creo que ya ha pasado los 4,5 millones de muertos. Sí. En el país, más de 105.000. Y la verdad que si no entendemos que tenemos que cuidarnos y protegernos, que el derecho a la libertad es bueno en tanto y en cuanto no perjudique o no pise, digamos, los derechos del otro, obviamente la pasaremos mejor, aprenderemos a convivir en el virus hasta que finalmente podamos vencerle el codo y derrotarlo finalmente. Gerardo, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por contarnos un poco lo que está pasando en la provincia, este retorno a clases. La verdad que desde aquí hay mucha preocupación, por supuesto, por lo que ocurre en todo el país y cada vez que nos cuentan esta información es verdaderamente relevante. Te mandamos un gran abrazo. A usted por el contacto, Martín. Que tenga buenas tardes.